Vamos a abrir la Biblia en Salmo 145 y vamos a leer del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Por esa grandeza estamos aquí el día de hoy. Y es un salmito que yo me aprendí a cantar, que dice: vamos a seguir esperando en Él y confiando en Él. Vamos ahora a pasar por los anuncios, solo para recordarles a los presentes y a los que están en las redes que la escuela dominical empieza a las 9:45 a las 11 de la mañana, y nuestro servicio de oración empieza a las 11 los domingos, y hoy los miércoles de 7. Sí, pongan en silencio su celular, no va a ser que no entiendan después, ¿verdad? Que salga Siri diciendo repite que no entendí, como pasó en el día de la ordenación. Muy bien, ya listos ya, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, gracias, gracias Señor por lo bueno que tú eres. Señor, te alabamos, te adoramos y te damos muchas gracias, Padre, porque tú haces posible esto, que estemos hoy aquí, que hayamos estado aquí desde antes para estudiar tu palabra, para explorar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a ser valientes, a ser sensatos, pero también a ser hacedores de tu palabra. Guíanos, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que nos dé ese conocimiento tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hablando acerca de la fe, hace 3 semanas comenzamos, no sé si recuerdan,
Hace 3 semanas comenzamos con las 4 clases de fe. Y estas 4 clases, si recuerdan algunas de las 4 en el orden que las expusimos, primero hablamos de la fe ciega, que es la fe que no objeta nada ni pone en duda nada. Luego hablamos de la fe falsa, es la que la Biblia llama la fe fingida, la que no tiene un sustento, o el sustento que tiene es falso. Y luego hablamos de la fe muerta, que es, hermanos, la fe vacía, es la fe que no tiene obras. Pero también luego hablamos de la 4ª clase de fe, que es, hermanos, la fe verdadera. Tiene que ver, hermanos, con la fe real, la fe activa, la fe demostrable. Y luego hace 2 semanas estudiamos, si recuerdan, las 5 verdades de la fe verdadera. Ahí expusimos en primer lugar que la fe verdadera no es para todos, porque no todos obedecen al Evangelio. Entonces, como la fe es por el oír la palabra, y no todos obedecen a la palabra, entonces la fe no les nace a ellos. Por eso la Biblia no se equivoca cuando nos lleva al entendimiento de que la fe no es del que quiere, o la salvación no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En segundo lugar, dijimos la segunda verdad, que la fe verdadera es la que agrada a Dios. Esa es la única clase de fe, hermanos amados, que agrada a Dios. Quiere decir entonces que aquellos que pretenden tener una fe, pero que no es la fe real, pues aunque se esfuercen o finjan, no agradan a Dios. No agradan a Dios. La tercera verdad es que la fe verdadera es la fe que salva. La fe verdadera es la única fe que nos lleva al cielo. No se trata de creer en Jesús, simplemente decir creo en Jesús y ya. Esa fe tiene que ser una fe demostrable, una fe real. Una fe, hermanos, que en términos de salvación, una fe que nos lleva primero que nada al arrepentimiento. A un arrepentimiento genuino, porque también el arrepentimiento genuino, hay arrepentimiento falso. El arrepentimiento genuino es el que nos lleva a los frutos que son dignos del arrepentimiento. Cuando hablamos de eso, hablamos del chaparrito Zaqueo, que arrepentido le dijo a Jesús, ¿verdad?, que de todas sus riquezas, de todos sus bienes iba a ofrendar la mitad a los pobres, sin obligación de hacerlo. Y luego dice, y si a alguien defraudé, que sí sería una obligación, le restituiré 4 veces lo robado o lo fraudulento. Número 4, o la 4ª verdad, hermanos amados, es que la fe tiene su origen en Dios. Es decir, que procede de Dios. La fe verdadera procede de Dios, es un don de Dios, nos la da Dios. Y alguien puede arguir y decir, no, hermano, la fe uno ya la trae desde que nace. Aquí siempre ha habido una lucha, ¿sí?, entre lo que es calvinismo contra arminianismo. Es decir, la teología de Arminio contra la teología de Calvino. Calvino siempre creyó y enseñó en teología que la salvación totalmente, o sea, toda la salvación depende de Dios. Él es el autor de la salvación. Sobre la primera base de que el hombre está muerto en sus pecados. Una de las primeras, vamos a decir, partes de las 5, diríamos, pilares del calvinismo, ¿sí?, es que el hombre está muerto en sus pecados. Es decir, la depravación total. Está depravado totalmente. No hay nada en el hombre que haga que el mismo hombre pueda buscar lo divino o la salvación. O el hombre está muerto en sus pecados, como dice Efesios 2:1, o está medio muerto.
o el hombre sufrió una depravación total, no quiere decir que es un perverso total, sino habla de una incapacidad total para que el hombre pueda buscar por sí mismo a Dios. Y Romanos capítulo 3 lo confirma cuando dice, no hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El mismo apóstol Pablo, pero a los Corintios en el capítulo 2, verso 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las puede entender. Si aunque quiera no puede. ¿Por qué? Pues porque no tiene vida espiritual, porque está muerto. Entonces en ese sentido, sí, Calvino, bueno, tiene razón en su teología, porque la fe verdadera solo procede de Dios. Si la persona no escucha la palabra y si el Espíritu Santo no le da vida espiritual, esa persona nunca va a tener fe. La fe nunca le va a nacer. Si bien es cierto, los que rechazan el Evangelio están escuchando el Evangelio, pero no obedecen al Evangelio. ¿Por qué? Porque siguen muertos espiritualmente. La fe, hermanos, verdadera es obra de Dios. Número 5, la fe verdadera se muestra con acciones. Luego, amados hermanos, la semana pasada estudiamos, no sé si recuerden, estudiamos ejemplos bíblicos de la fe verdadera. En primer lugar, estudiamos los ejemplos que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Ahí en esos ejemplos en el Antiguo Testamento enseñamos o vimos ejemplos como el de Abel, vimos ejemplos como el de Enoc, o como la fe de Noé, como también la fe, hermanos, de Abraham. Mencionamos dos situaciones cuando Dios le dice, sal de tu tierra, y sin saber a dónde iba, él obedeció. Pero también cuando iba a sacrificar a su único hijo, Dios le dijo, sacrifícalo, y él obedeció, aunque Dios lo impidió al fin y al cabo. Pero también, hermanos, hablamos de la fe de Moisés, quien rechazó ser reconocido hijo de Faraón y renunció al palacio y a los placeres. Prefirió ser azotado junto con el pueblo. Vimos la fe del pueblo de Israel, cuando todos corrieron o obedecieron a Moisés caminando el mar y Dios abrió el mar rojo. Vimos y hablamos también de la fe de Rahab, la ramera. También vimos los ejemplos, hermanos, ejemplos de la verdadera fe en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que hablamos de la fe de Esteban? Hablamos, hermanos, de la fe de Filemón. Hablamos, hermanos, de la fe de la iglesia de Tesalónica. Una fe que por ellos fue difundida no solo en Tesalónica, también se extendió hasta Acaya y Macedonia. Y el apóstol Pablo los elogia, les dice, han extendido su fe tanto que ya no tenemos nosotros que ir allá a hablar. Ya ustedes lo han hecho. Y también la iglesia de Éfeso. Yo les decía que en el capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso es elogiada por el mismo Jesús cuando le dice que todo lo ha hecho bien, pero le dice una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero yo expliqué que cuando nació la iglesia de Éfeso tenía todas las virtudes y entre ello una gran fe. Porque la carta a Éfeso fue escrita antes del libro de Apocalipsis, por el año 95, en la isla de Patmos, por el apóstol Juan. También dijimos el ejemplo, hermanos, citamos el ejemplo de la iglesia de Roma. Sin embargo, después de saber lo que significa la fe verdadera y después de ver los vastos ejemplos bíblicos de fe, hermanos, nos resulta necesario estudiar la manera en que los cristianos debemos actuar con respecto a la fe. Es decir,
cómo, ¿verdad? Cómo desarrollaron una fe real. Ahora nos toca a nosotros. Y es que cómo hemos entonces nosotros de manejar la fe. Eso, hoy nos vamos a enfocar, hermanos, en 5 exhortaciones bíblicas sobre la fe. 5 exhortaciones bíblicas sobre la fe. Es decir, vamos a ver 5 maneras en la que la Biblia nos exhorta, ¿sí?, a cómo usar nuestra fe. Número 1, quiero empezar con la primera. Debemos ser ejemplos de fe. No solamente nuestra fe debe ser ejemplar. Cuando alguien es ejemplar es que tiene buena conducta, sino que debe ser, hermanos, ejemplo, es decir, transmitir eso a los demás, al prójimo, ser ejemplos de fe. Se oye bonito cuando la gente dice, mira al hermano fulano, cuán fe tiene. Y cuando leemos los evangelios vemos la manera hermosa en la que Jesús dice, pero cuánta fe hay en este hombre, cuánta fe hay en esta mujer. Porque hubo casos de hombres de fe que contactaron a Jesús. Miren, vamos a ver un texto en Timoteo, 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si bien es cierto que esta exhortación se la dio el apóstol Pablo al joven Timoteo, déjenme decirles que en todo el contexto bíblico, todo cristiano debe ser un buen ejemplo en toda buena virtud. Podríamos decir, o podríamos debatir y decir, hermano pastor, pero eso es lo que el apóstol Pablo le exhortó a Timoteo. Yo no tengo nada que ver con eso. No, por eso digo que si bien es cierto, sí es una exhortación de Pablo a Timoteo. Pero leyendo toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, vemos que ningún cristiano escapa. Es decir, no podemos afirmar aquí que como esto se lo dijo a Timoteo, nosotros podemos hacer lo que queramos. Nosotros no tenemos la obligación de ser ejemplo en conducta. Nosotros no tenemos la obligación de ser ejemplo en amor. No, igual que Timoteo. Pero sobre todo en fe. Debemos ser un buen ejemplo de fe. Hermanos, somos un mal ejemplo a los hermanos en la fe, a nuestra familia, a los incrédulos y a nuestra sociedad, cuando ante las crisis nos ponemos a temblar. Damos mal testimonio cuando tenemos una situación que enfrentar y caemos en ansiedad. Damos mal ejemplo cuando algo pasa y nos invade el pánico. Eso es de mal testimonio. Damos mal ejemplo, hermanos, cuando vienen las crisis a nuestra vida y nos deprimimos. ¿Y por qué digo que damos mal ejemplo? Porque en vez de deprimirnos o de llenarnos de pánico o de ansiedad, hermanos, debemos mantenernos firmes y en paz, confiando plenamente en Dios. Porque si no, nos expondríamos a que Jesús nos preguntara como le preguntó a sus discípulos en la barca, cuando la barca se mecía y el viento soplaba. Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Porque todos se atemorizaron, Señor, que perecemos. En esa ocasión Jesús estaba dormido, literalmente dormido, y empezó a arreciar el viento, y entonces la barca como que amenazaba que se iba a voltear ahí en el mar, y tuvieron que despertar a Jesús, despiértalo. Y la respuesta de Jesús a todos fue, ¿dónde está vuestra fe? Y así debemos nosotros preguntarnos cuando nos viene la enfermedad, cuando este mes no llegamos al pago del mortgage,
O cuando tuvimos un accidente, tuvimos una crisis, una situación. ¿Dónde está vuestra fe? Por eso es que es de mal testimonio. Imagínate si tu vecino se entera de que por una crisis que tienes, te estás comiendo las uñas, no sales de tu recámara, estás lleno de ansiedad, va a decir, ¿dónde está su Dios? Pues no que es cristiana, pues no que es cristiano. Es mal testimonio. Número 2, debemos estar firmes en la fe. Sí, dije, son 5 exhortaciones bíblicas y la primera es que debemos ser ejemplo de fe. La segunda es que debemos estar firmes en la fe. Y hay un pasaje bíblico que quiero que leamos que se encuentra en 1 Corintios 16:13. Ese pasaje dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estar firme significa estar estable, significa estar fuerte, que no se mueve, que no vacila, que no se deja dominar ni se deja abatir por estar bien apoyado o estar bien sujeto a algo. En este caso, estar bien apoyado y bien sujeto a la fe. En este caso, hermanos, en esta definición, la fe viene a ser como ese tronco a donde nos vamos a agarrar para no caer al agua. Así debe ser la fe, una fe firme, inmovible, no una fe en arenas movedizas. Una ilustración de esto podría ser la edificación de la casa de la que habla Jesús, en esa alegoría. El que edificó su casa sobre arenas movedizas. Pues vino el viento y se la voló. Si nuestra fe está bien anclada y está firme, inmovible, vamos a resistir cualquier embate. Sin embargo, hermanos amados, para estar firmes en la fe hay que cumplir con 3 requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Tener una fe verdadera. Tiene que ser una fe genuina. Porque si la fe que ostentamos, o hay alguien que supone tener una fe, pero no es la verdadera, puede ser la fe muerta, puede ser la fe falsa, o la fe ciega. Esos tipos de fe son volátiles. Hoy creen, mañana no creen, porque no están fundamentados en la fe genuina. Tiene que ser una fe genuina. Número 2, cultivar y mantener esa fe. Sí, para estar firmes hay que cultivar esa fe y mantener esa fe. Porque en el momento que ya no se cultiva la fe, entonces se desmorona, se debilita. Y número 3, estar convencidos de la fe que tenemos. Es decir, en pocas palabras, estar seguros de lo que realmente creemos. ¿Y en qué es en lo que creemos? Esto puede ser en cierta forma relativo. Por ejemplo, si hay aquí alguien que de la Biblia solo ha leído el Génesis, en su vida solo ha leído Génesis, su fe va a estar firme basada en Génesis. Pero si alguien dice, no, mi fe está basada en el Pentateuco, en la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, en la ley, le puedes llamar también, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mi fe está anclada ahí, porque es todo lo que yo he leído en mi vida. Es relativo entonces lo que vas a tener como fe. Si tú has leído toda la Biblia, bueno, pues vas a tener una fundación total, porque tu fe va a estar anclada y vas a estar convencido de lo que crees. Alguien puede decir, todos los libros de la Biblia me gustan, pero el que no me gusta es el de Cantares, porque hay un lenguaje muy así como de que tengo que besarle los pies a mi esposa y que
No a todos les gusta cantares. Pastor, dice que le beses los pies a la esposa. Bueno, pues eso es poco. Habla de caricias y habla de cosas. Ay, no, ese libro no. Yo, mira, mi fe la sustento en todos los libros, pero en ese no. Y habrá alguien que diga, sí es cierto, yo también. Además, en el otro libro que no lo sustento es en Apocalipsis, porque nadie lo entiende. Y empiezan a sacar libros porque pues no lo entienden, no les gusta. No. Tenemos que estar firmes en la fe y estar convencidos de lo que creemos. Sea que tanto conozcamos. Miren, por ejemplo, el mismo verso antes leído, ahí el apóstol Pablo nos está exhortando a portarnos varonilmente y a esforzados. Y cuando dice portados varonilmente, no crean que esto es solo para los varones y que este mensaje solo aplica a los varones. Pastor, ¿estás diciendo que una mujer se porte varonilmente? No, yo creo que más bien tiene que ver con portarnos dignamente con lo que somos. Si yo soy varón, he de portarme como un varón, como un caballero. Y si usted es una dama, usted ha de portarse como una dama, con la seriedad que exige una dama. Para los dos aplica portarse varonilmente. Y esforzaos. Entonces, tampoco podríamos... Sí, tampoco tendríamos el fundamento y la motivación para portarnos varonilmente y esforzarnos. Si no tenemos una fe firme, si no cultivamos esa fe, y si esa fe no es una fe auténtica. Por eso es importante. Dice la Biblia que Dios nos reconcilió en Cristo para presentarnos sin mancha, es decir, santos delante de Dios, de Él. Pero todo esto a través de una fe firme y bien fundada. Miren conmigo, Colosenses, hablando de la reconciliación con Dios en Cristo, dice Colosenses 1, 22 y 23, parte A. En su cuerpo de carne, es decir, en Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Que vamos a ser presentados delante de Dios si en verdad. Esto no está diciendo, no está enseñando que la salvación se pierde. Esto está enseñando que solo aquellos que permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse en la esperanza, estarán en la presencia de Dios. Pero como digo, no tiene nada que ver que si la salvación se pierde o no se pierde. Los que son salvos, serán aquellos que han de permanecer en la fe. Serán aquellos que estén afirmados, fundados firmemente, sin moverse de esa esperanza. Número 3, la tercera exhortación acerca de la fe es que debemos vivir por la fe y perseverar en ella. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Por la fe verdadera puesta en Cristo y en su bendita palabra, no solo somos salvos eternamente a partir del momento en que creímos en el Evangelio, sino también, hermanos, la fe, ¿sí?, es la que nos mantiene en esta vida, pero también en la venidera. Es la fe la que nos mantiene como cristianos en este mundo. Cuando usted abandone la fe en este mundo, se perderá. Solo que cuando alguien abandona la fe, queda en duda si la fe que tenía era una fe auténtica. Dice Hebreos 10, 38 y 39, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí la palabra dicha en tercera persona del plural, es decir, la palabra nosotros, cuando dice nosotros no somos de los que retroceden, aplica a todos aquellos que han sido salvos por la fe verdadera, pero que sobre todo han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, los cuales serán salvos por el poder de Dios. Efesios capítulo 1 nos enseña que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que cuando dice el texto allá en Colosenses, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza, porque los que son escogidos y tienen una fe auténtica y genuina, permanecerán firmes en la fe, como evidencia de eso. Pues la salvación es de Dios, no nuestra. Y cuando Él nos salva, nos salva. Y la garantía no la pone el pastor Roberto Ruiz. La garantía no la da la misma palabra de Dios. Miren ustedes conmigo Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la garantía para las ovejas de Cristo. No hay garantía, escuche bien, no hay garantía para aquellos que pretenden ser ovejas y no lo son. Ahí hay una inseguridad terrible. Y la gente que no es oveja de Cristo, pero pretende serlo, le preguntas tú, ¿usted cree que va a ir al cielo? Y te dice, no sé, si me porto bien. Pues sea solo muerto, Dios dirá. Pero quienes tenemos una fe genuina y que efectivamente hemos sido salvos y somos ovejas reales de Cristo, tenemos la seguridad de nuestra salvación eterna, no porque seamos buenos, sino por las promesas de Cristo. Y Cristo está diciendo aquí de manera literal, mis ovejas son las que me escuchan. Y yo las conozco. Esto es comparado con el juicio final cuando Jesús se sentará en su trono. Él mismo profetizó que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? Y yo les diré, no los conozco. ¿Se fijan el contraste? Digo, porque aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y a las que Jesús conoce, ninguna les serán arrebatadas y ninguna perecerá. ¿Lo digo yo? No, lo dice Cristo. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna la da Él. No la ganamos. No la compramos. No hay soborno que alcance a la salvación. Y no hay obra por la cual alguien se pueda ganar el cielo. Porque la vida la da Él. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quiénes? Sus ovejas. ¿Quiénes? Las que Cristo conoce. Y si siguen leyendo va a decir que conoce por nombre. Las que el Padre le dio. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Entonces, hay quienes no tienen una fe verdadera, pero proclaman ser cristianos genuinos. Sin embargo, también hay personas que con una fe verdadera demuestran ser verdaderos cristianos. Y aquí viene la lucha entre lo que Pablo es complementado con lo que Santiago dice. Somos salvos por la fe sola. Sí, pero Pablo habla de la fe viva. Es decir, Pablo habla de la fe demostrable, la verdadera fe. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que hace Santiago es ratificar y complementar lo que Pablo dijo. Es decir, que tanto Santiago como Pablo hablan de la fe viva, la fe genuina, la fe que da fruto, la fe que nos lleva a actuar en consecuencia. Y esa es la fe que nos garantiza, es la fe que nos asegura, es con la cual nos sentimos firmes de que el día que muramos continuaremos nuestra marcha hacia la salvación eterna, porque ya somos salvos a partir de ya. No estamos esperando morir para ver qué suerte nos va a tocar, porque ya estamos convencidos hoy de lo que tenemos en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado y la fe auténtica que nos lleva al bien hacer. Ahora, no es suficiente que creamos solamente. La Biblia también nos exhorta a que promulguemos nuestra fe, nuestra creencia. Comprobamos la sinceridad de nuestra fe en Jesús, hermanos, apoyando fielmente su evangelio y dándolo a conocer a otros. Miren lo que dice Judas 3. Tiene un solo capítulo, por eso es el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí cuando dice contender, no es pelear con la gente o obligarla a que crea. No, tiene que ver con comunicar lo que creemos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos cómo comunicar el evangelio y que la base de nuestra escritura estaba en Pedro? Que decía que debemos estar preparados para la buena defensa de nuestra fe. Pues eso es lo mismo. Que demos cuentas a la gente de en qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Que compartamos la fe. Y hay dos formas, una es hablar con la gente palabras y decirle, y la otra es nuestras acciones. Tú ves a una persona en el Walmart que ya es grande de edad, no puede con la bolsa para subirlo a su coche, y te vas presto. O mujer más joven, te vas presta a ayudarle. Permítame, yo le ayudo. Y Dios le bendiga. Ya estás proclamando esa fe sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque volvemos a lo dicho por Santiago. Demostramos nuestra fe con nuestras obras. Y las obras las hacemos por fe y para fe. Porque cuando tú dices, pobre viejecita, mira nomás, ya no puede ni con su alma, le voy a echar una mano, pobre vieja, no sé qué. Y ahí vas, para que vean que yo sí soy bueno. Mira qué misericordioso. A ver, tú mujer, tómame una foto ayudándole a la ancianita. Pues ahí no hay fe genuina y ahí no hay obra digna. Porque es para nuestra jactancia, es para incrementar nuestra soberbia. Todo debemos hacerlo todo como para el Señor, en el nombre del Señor, para la honra de Él, para la gloria de Él. Entonces, cuando alguien se dirige con una buena actitud a ayudarle a esa pobre mujer, decirle, no se preocupe, yo le ayudo, abre una puerta grande para decirle a la mujer, estoy muy agradecida
de veras que sí, yo tengo hijos, y empieza a platicar. Y entonces este también platica. Y se abre un contacto ahí. No hay otra forma de que se abran las oportunidades, sino es haciendo obras dignas delante de Dios. Porque son las obras las únicas que nos vamos a llevar cuando muramos. La camioneta se queda. Para los que tienen troca, no se enamoren tanto. Porque el día que amanezcamos tiesos, varón que le limpias los rines y los cromas y hasta con salivita le limpias para que no se vea la mugre ahí. El día que amanezcas tieso, mira que tu esposa la va a malbaratar. Y lo único que nos vamos a llevar son las obras buenas. Número 4, la cuarta exhortación, es que debemos tener fe en Dios de manera práctica. Esto es lo que distingue una fe real de una fe muerta, de una fe falsa, de una fe ciega. Leamos ahí en Marcos, capítulo 11, versos 22 al 24. Mire lo que dice ese texto. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mis hermanos amados, este pasaje bíblico destaca fundamentalmente 3 cosas. Primero, el llamado de Jesús a tener una fe puesta en Dios. Así dice el texto. Tened fe en Dios. No se trata de tener fe en uno mismo. No se trata de tener fe en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas o en nuestras habilidades. Ni se trata de poner nuestra fe en nuestro trabajo o en nuestro ingreso económico o en la iglesia o tener fe en el pastor. No, no se trata en eso. Se trata de tener fe en Dios. Fe en Dios. La segunda cosa que este pasaje nos muestra es que a través de la fe en Dios, Dios obra de manera poderosa. Y lo que Cristo está aquí diciendo cuando habla del símil o la alegoría de la montaña, no es que nos la pasemos toda la noche pidiéndole que mueva este monte literal. Señor, mueve el aeropuerto de Houston y pónmelo más cerca, porque me queda muy lejos el Bush Intercontinental. Pues no dices la palabra, si mueves montañas, mueve el aeropuerto aquí, en la Fucua. No, estaríamos tentando a Dios. Porque Dios, hermanos, diseñó las leyes, y una de las leyes de Dios es la ley de la física. Ahora, que si hay milagros que Dios hace, que rompen esas leyes, y Él es el único autorizado para romper esas leyes. Por eso se llaman milagros, y Dios los hace. Aquí lo que está diciendo Jesús es que no hay problema que Dios no pueda resolver si tú pides con fe. Si Dios puede mover un monte de un lado a otro, entonces Dios hará cualquier cosa que le pidamos confiando plenamente en Él. La tercera cosa que vemos en este pasaje, hermanos, es que se debe poner fe en Dios, sí, y esa fe debe ser una fe íntegra, es decir, una fe completa. Miren lo que dice Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa fe debe ser total, o sea, debe ser íntegra, completa. Plenamente creer en lo que Dios va a hacer, que le estamos pidiendo que haga. Siendo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, amados hermanos, es el único Dios y verdadero. La Biblia también nos exhorta a poner toda nuestra fe en Jesús. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe.
de Jesús. Hermanos, guardar la fe de Jesús significa vivir confiado totalmente en Jesús. Confiar en su poder, confiar en su inteligencia, confiar en su amor infinito. Hermanos, lo cual incluye creer en sus enseñanzas y ponerlas en práctica como resultado de esa fe. Quiero terminar con la quinta exhortación acerca de la fe. Y la quinta exhortación, amados hermanos, es que debemos superar las pruebas empleando la fe. Es decir, hay que vencer esas pruebas con la fe. Con la fe, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, hablando de las pruebas de fe. En lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que aunque el oro es perecedero, pero que se prueba con fuego, así nuestra fe probada permanezca cuando Cristo se manifieste. Es decir, en la segunda venida de Cristo. O permanezca hasta que Él nos llame a su presencia. Tener una fe verdadera, hermanos, no es sinónimo de ausencia de problemas. No es sinónimo de ausencia de aflicciones. Y a veces piensan que alguien que está afligido, dicen, pues es que no tiene fe. Porque hay gente, hay cristianos que piensan que viviendo una fe real, una fe viva, estás exento de situaciones, estás exento de aflicciones, estás exento de problemas. No. Los problemas llegan a ser hasta complementarios para fortalecer tu fe, hasta necesarios para fortalecer tu fe. Las pruebas de nuestra fe incluyen, hermanos, el que seamos afligidos en diversas pruebas, como dice el texto, para fortalecer nuestra fe. Las pruebas o aflicciones son necesarias en este caso. Hermanos, cuando prueban, por ejemplo, los frenos de un coche, de un automóvil, tienen que someter al auto en diversas circunstancias de frenado para probar los frenos. Entonces los meten en diferentes tipos de tierra, en diferente tipo de asfalto, en diferente velocidad, y hacen y practican ciertos tipos de frenado para probar esos frenos, si están buenos frenos o no. Así nuestra fe debe ser probada también. ¿A través de qué? A través de circunstancias, dificultades, problemas, enfermedad, aflicciones. Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es decir, pero aplica tu fe en mí, porque yo he vencido al mundo. Todas las aflicciones nos vienen del mundo y por el mundo. Aún la enfermedad. Nos vienen aflicciones por la enfermedad. La enfermedad no fue originalmente el plan de Dios. La enfermedad vino como consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si bien es cierto, Adán murió, aunque no murió luego. Posiblemente murió enfermo o murió de viejo. Pero para que la gente muera de manera natural, primero enferma y luego se muere. Así que ya cuando tu mamá tenga 110 años, pues ya mejor ora porque el Señor se la lleve. Pues si tiene 110 años y ya todo le duelen los huesos, no tiene dientes, ya no ve, oye muy poquito, pero le duele su cabecita, ora por su dolor de cabeza, mejor oro ya que el Señor se la lleve. ¿Por qué? Porque para morir enfermamos. ¿Cuándo una persona sana muere? Pues cuando sale de su casa, toma su coche y lo atropella un camello. O cuando en la fábrica está trabajando y le cae una máquina encima. Es decir, un accidente.
Una persona sana muere cuando hay un accidente o le dan un balazo. Pero naturalmente morimos de enfermedad. Dicen de viejo. Bueno, de viejo y enfermo. De viejo y enfermo. Si algo yo le pido a Dios es que si me va a dar vida, más años de la cuenta, que no sea yo una carga para nadie. Porque es triste. Que ya todo achacoso. Cheli, vas a tener que ocupar, no, ya no vas a poder, mejor tú tampoco. A los dos nos van a cambiar el pañal. Yo en silla de ruedas y tú también. Lo hemos visto en parientes que ya han caminado terrenos así. Así es que la fe es probada y la aflicción es hasta necesaria para que podamos creer y confiar y acrecentar la fe. Dice Santiago en 1:2, ya casi termino. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vean la actitud tan positiva del apóstol. Y esta actitud es la que nos llama Dios. ¿Está siendo probado? Sí, hermanos, me está yendo como en feria. Gócese. Es que no salgo de una, apenas voy saliendo de una y viene la otra. Diga aleluya. Pero no deje de confiar en Dios. Porque a veces pasa y dices: oye, la hermanita Briseira no ha venido. No ha venido, pastor, ¿qué pasará? Y el pastor le llama y: hermano, no he ido a la iglesia, ya tengo 3 meses. Es que tengo muchas luchas. Pero gracias a Dios, o ando en la parota. Pero no, hermano, yo estoy fiel. Yo no me caigo, no me tumbo. Ya te tumbaste 3 meses de no ir a la iglesia. Tienes 3 meses que no adoras con la iglesia a Dios. ¿Se dan cuenta? Gócese, pero firme en la fe, haciendo la voluntad de Dios. Y hay gente que se desanima luego. Como aquel que se le poncha la llanta de su coche antes de salir al culto el domingo. Sale, ya va al culto y le dice a la mujer: oye, mujer, pues tú viste la actitud que tenemos de ir al templo, pero pues mira, ya se quebró aquí la cosa, ni modo. Pues a descansar iremos. Y la esposa: te haré un tecito para la bilis. Y ahí los dos se lisonjean, los dos, se alcahuetean y nadie va al templo. No son para decir: llámale al hermano Abiel. Hermano Abiel, se me quedó mi carro aquí, no tengo la llanta, se ponchó. ¿Podrías venir por echarnos un ray? Porque es primero Dios. Y cuánto me gozo de que se ponchó esa llanta, ¿sabes por qué? Cuando pide cambio, ya trae puro gallo. Y primero Dios, mañana mismo voy al Discount Tire, le pongo sus llantas. Aleluya. Y viene y aplaude a Dios y canta a Dios. Y su troca ya con la llanta ponchada, no importa. Eso es lo que dice Santiago. Cuando te encuentres en diversas pruebas, gózate, supéralas. Es precisamente, hermanos, la prueba de nuestra fe la que produce en nosotros paciencia y nos hace cristianos completos, cristianos cabales y cristianos llenos de sabiduría. Así lo dice el mismo Santiago en los dos versículos siguientes, ahí en Santiago 1, versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Aquí perfecto tiene que ver con completo, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Abundancia. Hermanos, quienes son probados en la genuina fe son capacitados para poner en práctica la paciencia en medio de las pruebas. Finalmente, hermanos, no debemos olvidar las 2 advertencias bíblicas cruciales acerca de la fe, y usted las conoce, yo solamente se las voy a recordar. Hebreos 11:6,
sin fe es imposible. Y luego Romanos 14:23, todo lo que no es de fe es pecado. Es pecado. Entonces debemos ser ejemplos de fe. Debemos estar firmes en la fe. Debemos vivir por la fe y perseverar en ella. Debemos tener fe en Dios de una manera práctica y también debemos superar las pruebas empleando la fe. Tal vez, hermano, valdrá la pena que nos formuláramos la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en la embarcación cuando el viento arreciaba en las aguas del mar. ¿Dónde está tu fe? Dios espera, hermanos, que por la fe nosotros, Iglesia Anderson, mantengamos la unidad de la iglesia. Dios espera que por la fe nosotros, Iglesia Anderson, no dejemos de congregarnos. Dios espera que por la fe, Iglesia Anderson, superemos con éxito las crisis que nos asedien. Dios espera que por la fe, Iglesia Anderson, nos involucremos activamente en el evangelismo y la tarea de proclamar el evangelio de Dios. Y también por la fe, la Iglesia Anderson, sirvamos a Dios con integridad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias una vez más, Padre, por tu palabra siempre viva, siempre eficaz. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, Señor. Que esta fe que tú nos has provisto a través de tu palabra, por obra del Espíritu Santo, ha nacido por ese oír tu palabra. Y esta fe que va creciendo, Señor, siga creciendo para tu gloria y tu honra. Perdónanos por no hacer o no haber hecho aquello, Señor, que debimos hacer en su momento en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Pero ayúdanos, Señor, a ser hombres, a ser también mujeres de compromiso. Señor, compromiso contigo. Padre, que podamos también, Señor, ser obedientes por la fe que tú nos has dado. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia Anderson, Señor. Que nadie se quede sin esta bendición. Te lo pido y suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.